quisiéramos solamente sumar una participación. Sí sería interesante no considerar al maíz como un monocultivo y entender que es la apropiación indebida de la milpa, de todo el conocimiento tradicional de la milpa, porque pareciera que hablar del maíz es hablar del solo, ¿no? Y al maíz acude la calabaza, también acude el frijol, todos los seres que habitan en esa biodiversidad de la milpa. Entonces como que es incluso la misma frase, no al maíz transgénico. Nosotros apostamos por decir, con milpa y maíz sí hay país. Es al revés, o sea, no desde el negativo, sino desde el positivo. Con milpa y maíz sí hay país, ¿por qué? Porque se habla de todo el género, en general del producto, pues, de la comida. Entonces, sí vemos una apropiación indebida del conocimiento tradicional, de las recetas, de las comidas, de las formas de siembra, de las formas de fitomejoramiento, y en algún momento pues nosotros lo hemos externado en la Asamblea de Afectados Ambientales, en la que el maestro Andrés Barrera estuvo por allá. Nosotros trabajamos un taller desde la cocina con las mujeres y nos dimos cuenta que ellas son realmente las rescatadoras de ese conocimiento tradicional. Y sí me gustaría preguntar finalmente si existe algún campesino o alguna campesina, algún representante de la sociedad civil o de algún pueblo y comunidad que forme parte del tribunal. Esa es como una primera parte. Y la segunda, ¿qué ejes de acción podríamos sumar después de esta reunión? Aun cuando es la reunión del viernes, no sé si haya una página de internet, un correo electrónico o si sea más abierto y más plural la organización para poder darle seguimiento. Muchas gracias. Bueno, sí, lo del maíz. Concurrido. Yo pienso que hay varias cosas aquí. Por ejemplo, esta idea de los pueblos, ¿no? Por supuesto, la definición que hace el Tribunal Permanente de los Pueblos de pueblos, obviamente no habla nada más de pueblos indígenas, pero si nos vamos al recuento de los pueblos indígenas que hay entre los pueblos del mundo, pues es muy alto, ¿no? Y también no se reconocen, es que parte de eso es que también no se reconocen. En México tenemos por lo menos 62 pueblos y nada más hay un idioma oficial aceptado. Entonces, bueno, también por eso de pronto hay la necesidad de enfatizar lo que son los pueblos indígenas. Pero, por supuesto, cuando se habla de los derechos de los pueblos, se habla de la población en general de un país, ¿no? Cuando es como, cuando dicen la soberanía reside en el pueblo, pues no estás diciendo en el pueblo indígena, estás diciendo en la población en general, es una manera de decirlo, ¿no? Pero bueno, no importa, yo creo que todas estas cuestiones se pueden ir como acomodando conforme la gente se sumerge en la problemática particular y como que el panorama se le presenta mucho más claro cuando estás dentro de él y no cuando lo ves de lejos, ¿no? En cuanto a lo del maíz, miren, la manera en que está abordado en el Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, el asunto del maíz, obviamente no es nada más el maíz, es los ataques completos a los pueblos que siembran milpa y maíz como producción concreta, los que son comerciales. No podemos nada más acotarlo a lo que son los pueblos indígenas, pero centralmente es a los pueblos del maíz, que se llaman, ¿no? A los pueblos de la milpa, si ustedes quieren llamarle así, ¿no? Y por supuesto, no se considera, en México en particular, hay un trabajo de resistencia durante 10 años ya, por parte por lo menos de la Red en Defensa del Maíz, que agrupa muchísimas organizaciones y comunidades en por lo menos 23 estados de la República, que han logrado darle una integralidad a lo que es el trabajo de resistencia. Es decir, no se trata nada más como de impedir que se siembren transgénicos, sino de trabajar todo lo que son los ataques a los pueblos, incluida los ataques a los territorios de los pueblos, incluidos los ataques a la autonomía de los pueblos. Entonces, por supuesto que sí hay una integralidad en el trabajo, y cuando tú dices que si hay alguien perteneciente a los pueblos que está inmerso en el tribunal, ahí tenemos que definir qué se entiende por tribunal. Los jueces que van a venir acá, digamos, los testigos que van a estar presentando, digamos, que van a estar recibiendo los casos,
o los movimientos realmente existentes que están trabajando sus agravios. Entonces, mi respuesta es sí, por supuesto, mayoritariamente, por lo menos en la mesa 5, que es la mesa de maíz y los ataques al maíz, vamos a decirle a la milpa, y a lo que son la vida campesina y la autonomía, ahí los movimientos que están en el centro, en el corazón de esto, son todas estas comunidades indígenas que por supuesto ven atacado su patrimonio principal. Y por supuesto, tiene razón el compañero, o sea, vienen de fuera vendiendo una serie de cuestiones, paquetes tecnológicos, la revolución verde que pasó por México y que ahora está en África. Todo eso han sido maneras en que las corporaciones, porque no se nos olvide que la revolución verde de los 50 fue promovida por las corporaciones con la complicidad de los gobiernos en todo donde funcionó, y hoy en día en África es Rockefeller y Gates los que están promoviendo la revolución verde. En realidad lo que era la primera batalla por esto que hablábamos hace rato, por el control de las semillas. Entonces, por supuesto, lo que quieren es erradicar la producción independiente de alimentos, erradicar la posibilidad de que los saberes campesinos indígenas tradicionales logren seguir con una, digamos, producción independiente, y es el acaparamiento de todos los saberes y de todas las técnicas que tienen que ver con la agricultura y que queden todas en manos de las grandes corporaciones. Entonces, esto tiene que ver también con lo que decía la compañera, los subsidios en Estados Unidos. Los subsidios en Estados Unidos se les dan allá a los agricultores, a los granjeros, pero a los grandes granjeros. Allá también hay el mismo problema. Los pequeños campesinos que sí hay y productores en Estados Unidos tampoco reciben los subsidios, los reciben las grandes compañías. Entonces, esto es a nivel mundial. No me extiendo porque creo que hay muchas más cosas. Un punto concreto que preguntaban las compañeras, de hoja verde es de Morelos. Estamos aquí en el Distrito Federal. ¿Mande? Estamos aquí en el Distrito Federal, perdón. Sí, nada más que los integrantes todos son indígenas, o sea, todos están ahorita, uno está en la universidad, los demás están fuera. Bueno, Sí. lo que preguntaban si hay algún indígena, organización, etcétera. Hay muchísimos y muchísimas organizaciones. No traemos acá porque supongo que está en impresión el folleto, donde van a venir toda la cantidad de organizaciones del país que están involucradas en las distintas audiencias, pero a través del compañero les podemos hacer llegar, ahora que ya tengamos los folletos, para que vean todas las organizaciones de todo tipo que están en cada una de las audiencias.